cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Amartya. Una revista papel hecha radio. Volvemos al piso de la M530, 22:34. ¿Qué gana? ¿Quién estará? Pasa el tiempo, ¿Qué estarán haciendo en sus casas? ¿Cocinando algo rico? Ya comieron. No, la gente nos tiene que avisar qué está haciendo. Se está peleando por ver quién lava los platos. No, si vos cocinás, perdón, estamos suponiendo que hay una pareja. Okay. Perdón los solos, pero sí. Bueno, acá me están amenazando. No, pero bueno, para, tenés hijos, por ejemplo, ¿no? Yo con mis hijos lo hacemos, que es aprender a lavar los platos. Mi vieja no me hacía lavar los platos y hoy me cuesta un montón lavar los platos. Es una crítica que estoy haciendo en este momento. Pero a los si alguien cocina, el otro lava. Claro, por ejemplo, pero está muy bien que usted le eche la culpa a su madre por su propia desidia, ¿no? Tiene razón, porque mi viejo ni siquiera estaba, ni siquiera aparecía. Pero sí, hay que trabajar esa conciencia práctica de lavar los platos, definitivamente. Sí. Porque esto lo va a regresar el futuro. El día de mañana, como decía mi papá cuando me retaba, me decía, el día de mañana vos no vas a saber los platos y te vas a casar y un montón de cosas que seguían que yo... Me decía, andá a lavar los platos. No, pero... Mi vieja, súper feminista, no me olvido más el día que cayó con una hoja de papel, clavó un cronograma y dijo, los lunes pone la mesa Tommy, los lunes saca la mesa Sofía y cocina tal y blava, y cada uno tenía una tarea. ¿Cuántos hermanos eran? Éramos 4, pero lo divertido es que a las semanas empezamos a darnos cuenta de que podíamos apostar. En vez de plata, te apuesto 3 lavadas. ¡Buenísimo! ¡Qué bueno! Y entonces vino un día en que mi mamá dijo, basta de apostar. Porque Sofía tiene que lavar 8 veces, ¿entendés? Claro, están cagando. Están cagando. Lo más grande están cagando. Bueno, pero siento que nos están cagando con otras cosas. Con Por tantas ejemplo, cosas nos están cagando. Voy a comprar una entrada y me sale el doble. Porque no nos están cagando solamente a nivel nacional, esto ya es internacional. Y para eso lo tenemos a Robert Smith, vocalista, leading face de The Cure. Si hablamos del pasado, ¡wow! ¡Qué banda! ¿Qué banda The Cure? ¿Cómo puede ser que la producción no pensó en un tema de Cure en este momento? Y así que tenemos un video, a ver si lo podemos levantar. Lo voy a leer y traducir mientras lo escuchamos a Robert Smith. A ver. Me dijeron repetidamente que no podía vender un ticket por $25 y me di cuenta que era porque estaba seteando la vara demasiado baja. Recibí muchas llamadas de otros managers, porque en The Cure no tenemos un manager, así que tienen que hablar conmigo directamente. Me dice, nos estás haciendo quedar mal. Como si yo fuera a pensar, me están pidiendo que cobre más, entonces cobro más. Nos están haciendo quedar como, codiciosos. Y sí, porque son codiciosos. Están cobrando mucho en el merchandising, están cobrando demasiado. Yo sé cuántas ganancias obtienen por todas esas cosas. Y me di cuenta de que si no fuera por ellos, tienen otras personas, accionistas, tienen muchas deudas, hay mucha gente detrás de eso. Odio el sistema, es el sistema, yo entiendo todo eso. Pero nosotros podemos controlar nuestros shows y podemos saber cuánto cobramos. ¿Y por qué no puedo cobrar lo que yo quiero? Voy a ser yo el que reciba el golpe, definitivamente. A mí me pareció súper sintomático, qué velocidad como habla, ¿no? Este muchacho. No, cómo lee este hombre sin anteojos, no lo puedo creer. No tengo pelo, pero veo impecable, como un lince. Súper interesante, porque nos habla de 2 cuestiones. Primero, la inflación de precios a nivel global, porque esto no es una cuestión solamente de Estados Unidos, o en este caso de Gran Bretaña, sino que también pasa en Argentina. Lo que cuesta, hablábamos fuera del aire con Mariana, una madre soltera 30 años atrás se podía comprar una casa, y hoy no puede darle de comer a sus hijos. Esto es un hecho social, no es algo individual. Esto es una pauta marcada por el mercado, y lo podemos ver acá como una banda de renombre internacional que llena estadios, que no tienen manager y que deciden cobrar una entrada razonable, como el sistema salta diciendo no, eso no pueden hacerlo. Bueno, es la historia de Los Redondos. En el libro que hace Marcelo Figuera relata muy bien cómo les costó posicionarse
incluso hacer recitales fuera de Buenos Aires, no les alquilaban los equipos. Claro. O sea, realmente hacerles boicot, porque no todo ese flujo de dinero. Vos pensás, son fanáticos que están dispuestos a comprar cualquier boludez de la banda, no entras en la lógica de mercado. Listo, te llama y te dice, loco, ¿por qué estás cobrando más Estás barato? rompiendo el sistema. Claro. Y nos plantea otra cosa, además de la inflación de precios, que es el aspecto de los trabajadores y trabajadoras como consumidores, que es algo que está decayendo, porque ya el sistema no nos necesita como consumidores como lo hizo durante toda la segunda mitad del siglo XX, al punto que para comprar una entrada tenés que, endeudarte. La gente saca entradas con tarjeta de crédito en pagos. Y esto nos lleva a un poco de historia, ¿no? Según la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, datos para Estados Unidos, los nacidos entre 1980 y los años 2000 acaparan el 4,8% de toda la riqueza. Es decir, mi generación, la de nosotros. Los nacidos entre 1960 y 1980, mis padres, acumulaban el 9%, es decir, el doble de la riqueza producida. Mientras que sus padres, mis abuelos, los nacidos entre el 35 y el 60, retenían el 21%, es decir, casi 3 veces la riqueza que retenían mi generación. Con un agravante. Nuestra generación, la actual, es la más numerosa de la historia del planeta. Claro, somos un poco más. Con lo cual, estamos hablando de muchísima más gente que concentra muchísimo menos riqueza. ¿Se entiende? Por casa, ¿cómo estamos? Bueno, estos números son para Estados Unidos, pero efectivamente aplican para nuestro continente y con creces, porque es la región más desigual del planeta. Pero claro, escúchame, si nuestros abuelos venían acá con una mano adelante, otra atrás, hicieron 3 casas los gallegos, 4 los italianos, obviamente no se compraron una zapatilla en toda la vida. No Bueno, había zapatillas. La zapatilla agujereada, pero el tipo armaba una casa, la fiambrería, la casa para la hija. Nuestros padres que pudieron comprarse una casa y nosotros no podemos ni mantener un alquiler. Nosotros la miramos, no la podemos rasquetear siquiera. En América Latina, 1.700 individuos tienen más de 50 millones de dólares. Estamos hablando de que si somos 672 millones en toda América Latina, el 0,00025% de la población tiene más de 50 millones de dólares. Yo no sé cuántos tienen ustedes en su casa, pero yo no me acerco. No vengas a casa, no te... Y esto viene así, en picada. La desigualdad viene creciendo de manera sostenida desde la Segunda Guerra Mundial, con un breve paréntesis que fue la década ganada entre 2003 y 2014. En la Argentina. En toda América Latina. Esto incluye a Brasil, esto incluye a Venezuela, esto incluye a Uruguay. Entonces después nos preguntamos, bueno, ¿por qué la tasa de natalidad es bajísima? 40% menos que hace 10 años. Bueno, porque el costo de la crianza, la canasta básica, supera un salario promedio, la inflación, que ahora nos enteramos que existe. No sé si ustedes se enteraron de los suicidios. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la Nación, en el 2024 aproximadamente cada 2 horas una persona se suicida en nuestro país. Estamos hablando de algo realmente gravísimo. Ya es la principal causa de muerte violenta en nuestro país, superando a los siniestros viales y a los homicidios. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Estos son datos oficiales del año 2024. Yo creo que estos números hoy deben ser incluso peores. Incluso, no sé si ustedes... ¿Más suicidios que accidentes? Sí. No sé si vos no estuviste abriendo el diario, que no se abre ya, no se abre más, entras online. En el pasado. Pero estamos teniendo un grave problema con miembros efectivos de la Fuerza de Seguridad. Ayer salió una nota en página 12 de Coleman diciendo cosas, hablando de los destinos fantasmas, los adicionales que no existen, los abusos, el multiempleo. Y todo esto me permitía pensar, cuando yo veía este video, leía la tasa de natalidad y sobre todo lo de los suicidios, pensar en Durkheim. Émile Durkheim, francés, sociólogo, uno de los fundadores de la sociología moderna, o al menos occidental, que él tiene todo un trabajo en torno al suicidio, que dice que incluso en un acto que en apariencia se presenta como muy íntimo, extremadamente íntimo, es en el fondo un hecho social, y hay una explicación coyuntural para explicar esa situación. Entonces dije, bueno, tratemos de buscarla.
Y volvemos a lo que decíamos al inicio del programa, este retorno al fascismo, o si lo querés llamar, neofascismos, que no es otra cosa que una crisis orgánica, o, usando la terminología de Gramsci, una crisis de hegemonía. Según Gramsci, el fascismo va a ser una respuesta a una crisis estructural. La clase dominante ya no podía gobernar con consenso porque había perdido la hegemonía, pero al mismo tiempo las clases subalternas tampoco lograban imponerse como alternativa. Y ahí generaba justamente la tensión y la crisis. La respuesta del fascismo entonces es una forma reaccionaria de movilizar a las masas, pero desde arriba hacia abajo, no desde abajo hacia arriba, desactivando entonces la lucha de clases revolucionarias y recomponiendo el dominio burgués mediante la coerción y un nuevo consenso nacionalista. El fascismo, dice Gramsci, aprovecha entonces así el malestar generalizado por la crisis económica y canaliza el descontento hacia un proyecto reaccionario en lugar de un proyecto socialista, y empieza a encontrar chivos expiatorios en todos lados, ¿no? Las disidencias, los inmigrantes, otras religiones, exactamente. Aparecen así, según Gramsci, nuevas formas de organización productiva y de control social. La modernización industrial, lo que podemos conocer más popularmente como Fordismo, y el autoritarismo arcaico, que no es otra cosa que una de las tantas facetas del intervencionismo estatal. Estamos hablando de la producción en masa, de la estandarización, de la línea de montaje, que no es solamente una nueva técnica, es un nuevo modo de vida que disciplinaba al trabajador y que creaba un nuevo tipo de consumidor, y que a partir de ahí reorganizaba la sociedad. Volvamos a The Cure y esta idea de somos consumidores porque podemos consumir, podemos llegar a aseguir una entrada y encontrar cierto goce capitalista. Bueno, eso que surge con el consumo de masas, a partir de ese proceso de industrialización y de estandarización y del Fordismo, empieza a resquebrajar. Estamos hablando en este momento de un capital industrial y un trabajador colectivo situado en una fábrica. El Fordismo venía acompañado de una reforma moral y de una reforma intelectual. Estamos hablando de salarios altos para crear justamente consumidores. El obrero fordista con su casa californiana, con el auto, el paradigma de Evita y de Perón y del núcleo familiar. Y bueno, obviamente aparejado a la idea del culto al progreso técnico y al consumismo como proyecto de vida. Hoy, en este nuevo fascismo, lo que tenemos es también una revolución, en este caso una revolución digital. Estamos hablando de un capitalismo de plataformas y algunos hablan ya de tecno-feudalismo y de un Estado en retirada. Los gigantes como Amazon, Google, Meta, la automatización inteligente, Tesla, la inteligencia artificial, los robots, ¿qué hacen? Bueno, representan un paradigma productivo, disruptivo, como lo hizo el Fordismo en su momento. Tal y como lo hizo en su momento el Fordismo, esto no es solo nueva tecnología. Estamos hablando de nuevas relaciones sociales de producción. Y esas nuevas relaciones sociales de producción generan lógicas, morales, culturales, completamente novedosas. Y con novedosas no quiero decir necesariamente mejores. Trabajos por contrato, ya no indefinido, sino definido, trabajo remoto, WhatsApp, emails, a cualquier hora. Nuevos mercados, nuestra atención y nuestros datos personales son ahora recursos, son commodities, que son capitalizados por estas grandes corporaciones. Y además promueven una nueva ética cultural. El emprendedor como mito, ¿no? La innovación tecnológica disruptiva como valores absolutos. En definitiva, Mark Zuckerberg está ahí porque es un genio, ¿no? Claro. Si no te adaptás, desapareces. Y si antes era industrial y el capital era si antes el capital era industrial, hoy el capital es financiero digital. Y algo que a mí me preocupa en lo personal mucho es cómo ahora cada vez más el trabajo se individualiza. No solo se precariza y se dispersa, porque ahora haces el trabajo no en una fábrica, sino que lo haces en tu casa, solo, en el Uber, solo, en la bici, solo. De esa manera la explotación es mucho menos visible.
y no se extrae solamente la plusvalía por tu tiempo de trabajo, sino en la renta de nuestros datos y de nuestro tiempo de atención. La esfera de la vida está colonizada desde todo punto de vista. Si antes el Fordismo disciplinaba principalmente el tiempo de trabajo en la fábrica, recordemos Charles Chaplin, ¿no? Tiempos modernos, peliculón. Charles Chaplin llegaba a su casa y descansaba. Agotado, totalmente roto, pero había un quiebre. Cuando llegaba a su casa, que ni siquiera era su casa, hay un quiebre respecto de ese disciplinamiento fabril. Había dos lugares. El capitalismo de plataformas coloniza incluso Netflix, el ocio, las relaciones sociales, la intimidad, la opinión política, a través de dispositivos que están completamente omnipresentes. Entonces, si antes la actividad revolucionaria por excelencia era hacer un paro productivo en una fábrica, porque eso implicaba detener la acumulación de la plusvalía y de la ganancia capitalista, porque dejaban de producir, hoy el acto revolucionario es desconectarse. Es hacer un apagón masivo, como ya empezamos a ver en distintos países del mundo, que empiezan a plantear una reacción ante este posmodernismo que algunos llaman tecnofeudalismo, que otros llaman neofascismo, pero podemos seguir charlando si querés en una segunda tanda. Claro, y que es una puerta a la esclavitud, ¿no? Somos esclavos modernos. Sí, y me parece que también apelan a la emocionalidad, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay una clave. Vamos a seguir pensando en esto. 1912, más precisamente 15 de abril, el Titanic, que era la expresión de esa modernidad que iba a surcar los mares, se topaba con un iceberg. Y que vos fijate que para que estuviera más bello ese barco, no pusieron los botes necesarios. Algo que hubiera podido evitar el número es, más de 1.500 personas murieron en ese naufragio. Serú Girán, una gran banda nacional, García, Moro, Aznar y Lebón, en el 92 hacían este tema que es impecable. Escúchenlo, porque la verdad es que es un rock and roll, como nos tiene acostumbrados, puedo decir, el señor Charly García,